ver si se ve esto. Cada lágrima. En el nombre de Jesús les bendigo, bendiciones a todos. Wow, parece que este tema viene fuerte porque he tenido 3 intentos de poder hacer este en vivo. Yo no soy muy experta, pero les agradezco la paciencia y espero que sea de bendición a medida que se vayan conectando y lo puedan compartir si ha sido de bendición para ustedes y a medida que lo vayan viendo, lo vayan comentando. Amén. En el nombre de Jesús, entonces, les bendigo a cada uno de ustedes. Les voy a tratar de ir saludando a medida que va avanzando el video. Y el estudio de hoy es cuando ayudamos al enemigo. ¡Qué tema! ¡Gloria a Dios! Primera de Samuel 30, del versículo 1 al versículo número 6. Si se escucha, agradezco que me avisen si se escucha bien. Y comenzamos leyendo para ustedes el versículo 1 de 1 de Samuel 30, versículo 1 al 6. Amén. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido a Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Versículo número 2. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Número 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Número 5. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Número 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Amén. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Entonces, había llegado un momento en donde su jefe, a su líder, estaban a punto de apedrearlo. El pueblo estaba tan enojado con David y hablaba no solo de aventarle piedras, sino de matarlo. ¡Wow! ¿Qué había sucedido acá? Entonces, 1 de Samuel 29, vamos un poquito hacia atrás, 1 dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Los filisteos eran enemigos de Israel, pero en ese tiempo David y sus hombres se habían ido a refugiar con un rey que era el rey Aquís. Y dice el versículo 6, y Aquís llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti, desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos del príncipe no agradas. Amén.
Entonces David estaba con el pueblo de los filisteos. En cierta manera David no, digamos, había encontrado refugio en Aquís, el rey de los filisteos, pero el problema era que David estaba con el pueblo enemigo que salieron contra los hijos de Israel. Amén. Entonces dice primera de Samuel 29, de 3 al 4, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy. Entonces los príncipes de los filisteos, digamos, se enojaron contra él. Ya, amén. Es el contra él, digamos, y le dijeron que despidiera a ese hombre. Amén, porque dice, despide a este hombre para que se vuelva a su lugar, o sea, lo devuelven. Amén, porque no sea que venga con nosotros a la batalla, ¿cierto? Y se nos vuelva enemigo. Amén. Entonces, ¿con qué cosa, dice, con qué mejor cosa se volvería a la gracia de su Señor, ¿cierto? Que con las cabezas de ellos mismos que lo estaban ayudando. Entonces, David estaba huyendo de Saúl. Él se fue con Aquís. Y los filisteos y ellos tenían guerra contra el pueblo de Israel. Entonces ahora David se encontraba en una posición fiel al enemigo. Amén. Entonces él siempre ha sido fiel y le dijo a Aquís que le quería ayudar, pero los filisteos pensaron que no era una buena idea. Y cuando iban contra los israelitas, le dijeron al rey de David, que David no podía ir con ellos y que lo mandaría de regreso. Entonces aquí habló con David y le dijo que él confiaba en él, pero que sus príncipes no, y que se tenía que regresar. David había dejado a su familia en una ciudad que se llamaba Siclac, ya, para ayudar a los filisteos a combatir con el pueblo de Israel. Entonces, quiero hablarles precisamente de eso. Cuando ayudamos al enemigo, ¿qué pasa cuando le ayudamos al enemigo? David ciertamente está en un tiempo en donde está huyendo de Saúl, está refugiándose con el pueblo enemigo y ahora le estaba ayudando al enemigo para combatir contra Saúl. Qué bueno que al final no le ayudó en la guerra. Imagínense lo que es David matando a su propia gente, a su amigo Jonatán, por ejemplo, al rey Saúl, ¿cierto? Pero allí estaba David ayudando a, digamos, al enemigo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a huir de la presencia de Dios, suceden muchas cosas. El problema es que son cosas malas. Cuando huimos de la presencia de Dios, tomamos decisiones malas. Y lo podemos ver. Por ejemplo, la distracción. Cuando nos distraemos, cuando en vez de estar con la familia, en vez de estar en la iglesia sirviendo al Señor, empezamos a tomar pasos en donde nos empezamos a alejar de Dios. Y no nos damos cuenta que poco a poco después vamos a terminar ayudando al enemigo. Y la verdad es que eso era lo que estaba haciendo David. David estuvo tomando, digamos, pasos y su intención no era realmente ir con Saúl y contra su propio pueblo, sino que su intención era simplemente esconderse y huir precisamente de Saúl. Entonces, empezó a tomar pasos hacia abajo. Y sí, a veces nosotros tomamos pasos hacia abajo.
Y nuestra intención no es, por ejemplo, separarse de una pareja, o nuestra intención no es un divorcio. Empezamos a tomar pasos hacia abajo donde no es nuestra intención destruir a nuestra familia. Muchas veces tampoco se nos ocurriría destruir a nuestros hijos, ¿cierto? La mentalidad, la mente de nuestros hijos. Pero no nos damos cuenta que con cada paso que tomamos estamos yendo hacia esa dirección. Amén. Entonces quizás decimos, pastor, no puedo estar en la enseñanza porque tengo, no sé, que ir de compras al supermercado. O, pastor, sabe que no he leído mi Biblia, la verdad es que no he tenido tiempo. O no estoy orando últimamente porque me quedo dormida y la verdad es que tampoco lo aguante, porque estoy ocupado o estoy ocupada. Y quizás más adelante voy a retomar mi práctica de oración. O mi relación personal con Dios puede esperar. Puede esperar. Quizás Dios me puede esperar para empezar a tener tiempo para Él, ¿no? Entonces, creo que lo decimos o lo pensamos. Pensando en que nuestra familia o nuestras decisiones nos van a afectar. O no nos van a llegar en algún momento a destruir. A nosotros no nos pasa. Es como eso. Pero eso es lo que precisamente el diablo, el enemigo, quiere hacer pensar que con esos pasos que damos no estamos tan mal. Y que francamente podemos regresar, ¿cierto? Entonces, esos son los pasos que estaba dando David. Y eso lo llevó a la distracción. Amén. Entonces, hay un mensaje sobre la distracción hacia los padres. Hoy en día estamos distraídos en el trabajo. Las mamás están siendo distraídas. Las mamás están siendo distraídas en Facebook. Los hijos están siendo distraídos en el TikTok. Y como papá no nos damos cuenta porque estamos dando ciertos pasos, digamos, donde nos estamos alejando de la matriz, de lo que realmente importa. Amén. David y sus hombres comenzaron a dar pasos para ayudar al enemigo. Comenzaron a distraerse e irse al rumbo que los iban a destruir. Y eso es lo que sucedió. Amén. Estamos ayudando al enemigo y no nos damos cuenta que estamos destruyendo precisamente a nuestras familias, en donde estamos haciendo lazos con el mundo y precisamente con el enemigo. Estamos comprometiendo nuestras convicciones, dejando las cosas de Dios. Muchas veces, incluso los jóvenes, muchas veces para quedar bien con los amigos, ¿cierto? Para quedar bien con la gente, con el trabajo, con los familiares. No, yo hoy día tuve mucho trabajo, así que la verdad es que no tengo ni tiempo de orar, o no tengo tiempo de hablar con un hermano. No lo voy a llamar o no le voy a mandar un mensaje para preguntar cómo amaneció después de su enfermedad, por ejemplo. No hemos olvidado de eso. Nos hemos distraído. Y el diablo es bien bueno en distraernos. Eso es lo que quiere él. Imagínense que los bebés hoy en día les ponen el celular con el monito animado precisamente para distraerlo. Entonces, hay mucha distracción a todo nuestro alrededor. Entonces, todos estamos bien distraídos. Papá, mamá, todos, los profesores, el mundo entero. Y ese es el trabajo del enemigo. Dios está buscando cristianos atentos. No distraídos, sino cristianos atentos. Dice en la Biblia, Jueces, capítulo 7, versículo del 5 al 7. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare
sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dios estaba buscando a cierto tipo de personas, de soldados, que en vez de arrodillarse y lamer las aguas como lo hace un perro, se mantuvieran de pie y que tomaran el agua y la llevaran a su boca, porque iban a estar atentos cuando viniera el enemigo. Amén. De esos 10.000 que habían quedado, dijo Dios que eran muchos. Y de esos Dios escogió a 300. Y estos fueron suficientes. Y gloria al Señor. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que debemos estar atentos. Y el diablo nos está distrayendo. Y tú y yo debemos de estar en la palabra de Dios para identificar qué es la distracción, qué está distrayendo a tu familia. Amén. Estamos alejándonos un poco más. Estamos dejando a nuestra familia a la merced del enemigo. A los esposos, a las esposas, muchas veces a todo nuestro alrededor, porque a veces ya nadie ni se conoce. Yo no sé si en sus países, en sus culturas, pero antiguamente, cuando yo era más chica, la gente se conocía, la gente hablaba más, la gente tenía más relación con los vecinos, en comunidad. Hoy en día eso no se da acá. En muy pocas partes va quedando esa comunión entre personas. Entonces, ya nadie siquiera se habla ni se conoce. Entonces la iglesia nos estamos distrayendo con muchas cosas. Y nos estamos alejando unos a otros. Y claramente el enemigo se aprovecha de eso, porque también existen las iglesias donde el enemigo nos muestra que hay un show, el enemigo nos muestra que hay una fiesta, vengan a la iglesia, porque de esa forma también tienen una entretención. Nos estamos distrayendo, hermanos, en vez de que digamos que cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra iglesia y para nuestra familia. Pero cuando ayudamos al enemigo, viene la distracción. Amén. Como punto 2 también tengo la destrucción. En 1 Samuel 30, versículo 1, nos dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Les tomó 3 días para regresar de nuevo hasta su ciudad. Estaban alejados. Habían dejado a sus familias desamparadas. Y cuando regresaron, se dieron cuenta de que Siclag estaba humeando desde lejos. Entonces, esa destrucción se podía ver. Y ellos comenzaron a ver esto y a gritar el nombre de sus esposas, de los hijos que habían dejado ahí. Entonces, cuando llegaron a ese lugar, se dieron cuenta de que toda la ciudad había sido destruida. Y cuando nosotros nos apartamos y nos distraemos y pensamos que nuestra familia va a estar bien, o sea,
los dejamos absolutamente a la deriva. Amén. Entonces, pensamos que todo va a estar bien y no estamos pendientes de ellos porque nosotros mismos andamos divariando, nosotros mismos andamos desviados, andamos haciendo miles de cosas distraídos, ¿cierto? Entonces andamos por otros lugares y hemos dejado, por ejemplo, de leer la Biblia. Hemos dejado, por ejemplo, de seguir las instrucciones. Hemos dejado, por ejemplo, de ganar almas. Entonces nos hemos apartado y pensamos que también van a estar bien. Pero viene el enemigo y aprovecha esa misma distracción. Amén. Debemos de cuidar cada momento y estar al pendiente con nuestra familia. Regresar y decimos, vamos a volver a ir a la iglesia juntos. Vamos a volver a las cosas de Dios juntos. Porque si no, el diablo nos va a destruir. Así de simple y grave. Amén. Entonces, una familia distraída es una familia destruida. Dios está buscando a papás y mamás atentos, a jóvenes atentos. Eso es tremendamente importante. Entonces, es como un mensaje directo a los jóvenes. No te distraigas. Sigue atento a la instrucción bíblica. Si alguna vez llegó a ti alguna instrucción bíblica, prosigue, persevera. Amén. Pídele al Señor que te ayude a no estar distraído. Que te ayude. Porque después de la distracción viene la destrucción. Cuidado. Amén. Hay un proverbio 10:29. Dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Amén. La Biblia nos habla que el camino a la destrucción es un camino ancho, que parece bien, pero su fin es camino de muerte. Y en ocasiones hablamos con los jóvenes o hermanas y hermanos, y siempre les decimos que le estamos diciendo, incluso con nuestros hijos, les decimos, yo te estoy diciendo esto por tu bien, ¿cierto? Entonces, yo quiero decirles que no es tu papá, no es tu mamá, no es la maestra de la escuela dominical, no es la vecina, no es la tía, no es la hermana, que te odia o que necesita molestarte. O ser la típica maestra intensa que vuelve una y otra vez a decirte lo que debes hacer o hablarte bíblicamente. Ellos no te odian. Muchas veces no nos damos cuenta que la destrucción está ahí. A veces los jóvenes no entienden que a veces qué tan peligrosas pueden ser ciertas decisiones. Y Dios dice que hay destrucción a los que hacen maldad. Amén. Entonces, no dejemos a nuestra familia abandonada, a nuestra iglesia abandonada, a nuestros hermanos abandonados. Amén. Entonces, no pensemos que todo va a estar bien y finalmente no nos vamos a dar cuenta cuando vamos a entrar en discordia, vamos a entrar en duda, vamos a entrar en división y realmente no todo va a estar bien. Amén. Cuando Eva estaba apartada del Adán, estaba distraída. Comenzó a ver el árbol y la serpiente le dijo que no había problema, pero ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubiesen estado juntos y que Adán le hubiese dicho a Eva que no se distrajera? Pero Eva comió y de ahí, bueno, todos sabemos, entra el pecado y que fue a todos los hombres. Entonces, a los padres, ellos son responsables de sus familias, de guiarlas y de mantenerlas.
Entonces, ¿qué habrán dicho las esposas cuando salieron de Israel, cuando David les dijo que todo iba a estar bien? Amén. Poco a poco empezaron a suscitarse muchas situaciones donde tenían que apoyar al pueblo de los filisteos. Y cuando comenzaron a apoyar al enemigo, su familia comenzó a destruirse. Tremendo, tremendo. Entonces, como punto número 3, tengo la decisión. Dice la Biblia en 1 Samuel 30, versículo 6. Ay, quiero detenerme ahí para saludar al pastor Henry, amado, un abrazo grande. Y Visión Emanuel, mi pastor Milton, lo amamos desde Chile, bendiciones. Entonces, dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apiedrarlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Entonces, unos versículos antes, dice la Biblia que habían llorado tanto que ya no tenían fuerzas para llorar más. Y cuando uno está en esa situación, digamos, es porque uno ha caído en lo más profundo de la tristeza. Eso de ya no quedarte lágrimas. Es tremendo. Entonces en ocasiones Dios deja que sucedan cosas en nuestra vida para comenzar a tomar decisiones. Entonces, primero comenzaron a llorar porque amaban a sus esposas, ¿cierto? Amaban a sus hijos, a sus seres queridos, y eso es totalmente entendible. Pero cuando vieron que el llorar no arregló nada, ellos estaban amargados. Y cuando estamos amargados, en ocasiones nuestras decisiones son las decisiones, digamos, incorrectas. El pueblo tenía razón de estar amargado. Vuelvo a decir, tenía razón. O sea, era con justa razón. Yo, la verdad es que lloraría a mares si le pasa algo a mis hijos, a mi familia, etc. Claro que sí. Tenía razón de estar amargado. Y porque su líder precisamente tomó una mala decisión. Entonces, los afectó a todos. Entonces, ahí es donde tienes a tu gente diciendo que los querían matar, ¿no? Querían matar a su líder. Y por supuesto David se angustió. Entonces, nos hemos alejado y distraído y nuestra familia está destruida y ha sido llevada cautiva por el enemigo. ¿Cierto? En el pecado, en situaciones difíciles, en divisiones, en problemas, hijos rebeldes. No hay un entendimiento en el hogar. Algo está pasando también en la economía. Entonces, podemos tomar la decisión de amargarnos o tomar la decisión de buscar a Dios. Y David tomó esa decisión cuando le dijeron, te vamos a matar. No dijo, ¿quiénes son ustedes para venir a matarme? No dijo, ¿quiénes creen que soy? No dijo, digamos, yo soy el líder, a mí no me pueden matar. Su orgullo no fue para arriba, sino que se humilló y dijo, en esta situación tan problemática, no me queda más que buscar a Dios. Amén. Y hay ocasiones en donde la única decisión que debe de tomar es buscar a Dios y decirle, no sé qué hacer. David estaba a punto de perder la vida, pero se fortaleció en Jehová. Amén.
Incluso dice la palabra y dijo Jehová, lo voy a leer, no, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era para consultar a Dios, y el sacerdote lo trajo. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. O sea, era tiempo de tomar decisiones. Las decisiones que tomes hoy van a determinar cómo y qué tipo de cristiano serás mañana. Amén. Cada día es de tomar decisiones. Cada día debemos tomar buenas decisiones, ¿cierto? Entonces, ahora los jóvenes tienen el tiempo. Tomen buenas decisiones. Decisiones que agraden a Dios. Buenas. Tomar decisiones de, por ejemplo, de comenzar en la drogadicción. Pueden decidir cómo, digamos, tener una clase de amigos, ¿cierto? Pueden decidir cómo embriagarse. Pueden decidir con quién salir, a dónde ir de fiesta, de baile, al antro, como le llaman, escuchar la música que quieran. Pueden decidir, ¿cierto? O tomar decisiones de cuidarse y mantenerse puros para el matrimonio y tranquilos, con la bendición del Señor de la mano. Amén. Entonces, todos los esposos, las esposas tienen que tomar buenas decisiones guiadas en la palabra del Señor. Eso es lo que hizo David. En Joel 3:14 nos dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Entonces, cuando estamos en el valle, es súper difícil tomar decisiones. Es mucho más fácil tomar decisiones cuando estamos en la montaña, ¿no? Las estamos mirando desde afuera. La mayoría de las veces, las decisiones que tomes en el valle van a ser las decisiones incorrectas. Cuando un hombre está, digamos, en una cantina, en un lugar donde se bebe, y ya se tomó una cantidad considerable de bebida, de trago, ¿cierto? Es tiempo de tomar una decisión y dice que se va, digamos, a suicidar, ¿cierto? Y se mata, porque estaba en el valle, estaba absolutamente alcoholizado. ¿Amén? Entonces, estaba metido en ese pecado. Entonces su decisión, por supuesto, fue mala, absurda, tremendamente nefasta. Entonces, en esa desesperación y esas decisiones, nosotros estamos expuestos a tomar unas decisiones las cuales nos traigan destrucción. A veces las decisiones que debemos tomar cuando, digamos, tomarlas ciertamente cuando estamos buscando las cosas de Dios, cuando estamos buscando respuesta de Él. Muchas veces lo que Dios nos va a mostrar, o Dios nos va a guiar, o nos va a direccionar, no siempre va a ser lo que a nosotros nos guste, ni lo que nosotros esperamos, ¿cierto? La verdad es que si Dios dice que ofendiste a tu esposa, es porque realmente ofendiste a tu esposa. Él no va a mentir. Entonces, por mucho que nosotros creamos que no lo hacemos, ciertamente si Él lo dice, es así. Y tienes que humillarte y pedirle perdón. Amén. Entonces, Él nos habla así. Y nosotros muchas veces no estamos dispuestos a seguir ese patrón. O muchas veces no estabas dispuesto a escuchar lo que no querías escuchar. Amén. Como punto número 4 tenemos la dirección.
la dirección de Dios. Entonces, tenemos que tomar decisiones de buscar a Dios y cuando ya lo estemos, nos dice, este es el camino que debes de tomar. Por acá quiero que vayas. Amén. Dios le dijo a David, vete hacia el Nehueb, dice Nehueb, y síguelos, y los vas a encontrar. Entonces Dios le estaba dando una dirección. Y sabes que las direcciones no son ambiguas. En otras palabras, cuando tú le preguntas a alguien, digamos, ¿cómo puedo llegar a un lugar? ¿Cómo puedo llegar a una dirección? ¿Cierto? Normalmente te van a decir, toma a la derecha, 2 cuadras a la izquierda, etcétera, y vas a llegar, ¿verdad? Entonces, una dirección nos va a llevar a un punto. Una dirección no es algo ambiguo, así como que tú hagas lo que quieras y a ver qué pasa. No, no, no. No es ambiguo. Dios no nos dice, haz lo que tú quieras. Él nos dice, haz lo que yo te digo. Sigue mi camino. Amén. Si Dios dice que nos debemos de humillar, debemos humillarnos. Si nos dice que debemos pedir perdón, tenemos que pedir perdón. Si nos dice que tenemos que dejar nuestro pecado, tenemos que dejarlo. Si Dios dice que debemos amar a nuestra esposa, tenemos que amarla. Si Dios dice que debes sujetarte a tu esposo, debes y tienes que hacerlo. Tenemos que seguir la dirección de Dios. Por eso le tenemos que preguntar, ¿qué hago? Amén. Primera de Samuel 30, del 11 al 12. No sé cuánto tiempo llevamos ya. Bueno, voy a tratar de hacerlo rápido. Primera de Samuel, versículo 30, versículo 11 al 12. Dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Esa persona representa muchas veces a nosotros que estamos todos flacos, desmayados, ¿cierto? Ellos empezaron a darle de comer. Esto me recuerda también al Espíritu Santo, que dice la Biblia que no lo entristezcamos, que no lo apaguemos, que nos quiere ayudar, pero nosotros lo hemos apagado y entristecido. Y no le hemos hecho caso, y este hombre cuando vuelve en sí, les confesó quién era él. Y dice la Biblia, dice, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Fueron hacia el Negev y encontraron a este hombre, y este hombre les dio dirección, y llegaron hasta donde estaban sus esposos e hijos, pelearon y los rescataron. Amén. Amén. A ver, entonces, el punto número 5 del mensaje dice la devolución. Recuérdense que en el versículo hablábamos de que querían que lo devolvieran, ¿cierto? Entonces acá Dios les devuelve a su familia.
lo que ellos habían perdido. Pero David tuvo que hacer ciertas cosas. Tuvo que tomar decisiones y buscar a Dios. Amén. Fortalecerse en Él, dice. Y cuando Dios le demostró qué hacer, David tuvo que tomar esa decisión, ¿cierto? Buscar la dirección de Dios, seguir esa dirección, ¿cierto? Y quizás se desesperaron algunos, porque dice la Biblia que 200 de ellos se cansaron y no pudieron, digamos, cruzar un río, pasar un río. Y va a haber ciertos problemas, ciertamente, y te vas a quedar en el río. Y vas a decir que estás muy cansado. Pero sigue adelante, sigue adelante. En la historia de Gedeón dice, más cansado pero todavía persiguiendo. Si a veces es cansado y no es tan fácil recuperar nuestra familia, las cosas que hemos perdido o nuestra propia espiritualidad, recuperar nuestro propio caminar, pero lo que debemos de hacer es confiar en Dios, fortalecernos en Él y Dios nos va a ir guiando hasta que Él diga, mira, aquí está lo que perdiste. Y dice la Biblia que recuperaron a todos, ¿ya? Recuperaron a todos y nada se perdió. Y nuevamente estuvieron unidos a David y a su familia. Entonces, todo se los devolvió Dios. Y aquí en adelante, incluso dijo David, esto es lo que me pasa por ayudar al enemigo. Amén. Entonces, la reflexión es la siguiente. Quizás estás ayudando al enemigo y no te estás dando cuenta. Yo, tú, todo quien podría estar ayudando al enemigo. Estamos ayudando al enemigo cuando nos estamos amargando, cuando tomamos malas decisiones, cuando estamos dando pasos hacia el mundo. No le ayudes al enemigo, porque hay destrucción. Les bendigo en el nombre de Jesús. Comparta si es de bendición. Les saludo desde Viña del Mar. Les envío un abrazo fuerte. Hay un especial saludo a mi hermana Mariel, que está de cumpleaños. Ella vive en el sur de Chile. Y que Dios la bendiga grandemente, mi hermana de sangre. Dios la bendiga grandemente y le conceda las peticiones de su corazón. Les amo en el Señor. Bendiciones a todos. Y recuerden, sean felices. Amén. Besitos a todos. Chao, chao.